En este vídeo vamos a explicar los cambios de estado, sus diferentes nombres y cómo se explican desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular. Veremos cómo las moléculas cambian sus relaciones entre ellas para pasar a estar en estado líquido, sólido o gaseoso, según cómo varíe la temperatura. Bueno, aquí tenemos los nombres de los cambios de estado. Tenemos un sólido, un líquido y un gas con los diferentes nombres, que son fusión, vaporización, sublimación inversa. Recordamos que esto se llama vaporización, no se llama evaporación ni se llama ebullición. La evaporación y la ebullición, como luego veremos, son diferentes tipos de vaporización. Y después otros cambios de estado son la solidificación, líquido a sólido, la sublimación, sólido a gas, y la condensación, gas a líquido. Los cambios que se señalan con flechas rojas significa que hace falta dar calor para que se produzcan. Es decir, para pasar de líquido a gas hay que dar calor para la vaporización. Mientras que para pasar de gas a líquido lo que hay que hacer es quitar calor, que popularmente se dice enfriar. Si un gas lo enfriamos lo bastante, podrá pasar a estado líquido. Aquí tenemos un ejemplo que todo el mundo ha visto de fusión. En este caso, el agua en estado sólido, hielo, pasa a agua en estado líquido. ¿Qué ocurre? Que las moléculas, en este caso monoatómicas hechas de un solo átomo, al subir la temperatura, que lo vemos aquí, se mueven, dejan de estar juntas y ordenadas como estaban en un principio y pasan a estar juntas, desordenadas y fluyendo unas sobre otras. Esto ya se considera que es un líquido. Aquí lo vemos, hay un orden, esto se trata de estado sólido, pero conforme aumentamos la temperatura, las moléculas se van moviendo cada vez más, llegan a deslizar unas sobre otras, momento en el cual entramos en el estado líquido. Aquí tenemos un sólido con las moléculas, en este caso monoatómicas, completamente ordenadas, y conforme aumentamos la temperatura empiezan a deslizarse las moléculas unas sobre otras, y entonces ya estamos hablando de un objeto que está, o de una materia que está en estado líquido. Lo volvemos a ver, sólido con las moléculas muy quietas, y ya se deslizan unas sobre otras y pasamos a tener un estado líquido. Aquí en este caso estamos viendo moléculas que en vez de estar hechas de un solo átomo están hechas de 4 átomos. Vemos cómo el orden inicial se rompe, se deslizan unas sobre otras para pasar al estado líquido. Esto es la fusión. Sólido, hay un orden, y al moverse mucho por causa de el calor que se le ha dado, las moléculas empiezan a deslizarse unas sobre otras y esto es un estado líquido. El cambio de estado contrario a la fusión es la solidificación. Aquí vemos como un metal al rojo vivo se echa o se vierte en unas lingoteras que al enfriárselo bastante pasarán a estar en estado sólido. Aquí vemos el proceso contrario, tenemos un líquido y al bajar la temperatura las moléculas, en este caso monoatómicas, se van ordenando hasta que pasan a tener un estado sólido. Vamos a pasar a otro cambio de estado. Este cambio de estado es la vaporización. En un bote en el cual existe un líquido, siempre tenemos una parte que está llena del vapor de ese propio líquido, aunque sea en pequeña cantidad. Lo tenemos en un mechero. Aquí en este mechero hay un líquido en la parte de abajo y el mismo líquido lo tenemos puesto aquí en forma de gas. Aquí en la parte de abajo las moléculas están juntas y deslizándose unas sobre otras, y aquí en el caso del gas ya no están juntas sino que están separadas y moviéndose a mayor velocidad. Vamos a ver un ejemplo de vaporización. Tenemos una gota líquida y esta gota líquida al aumentar la temperatura se va expandiendo y pasa a estar en estado gaseoso. Esto ya sería estado gaseoso. Lo volvemos a ver. El líquido, porque están juntas pero desordenadas, se expande y pasa a estar en estado gaseoso. Aquí tenemos una gota de agua líquida con las moléculas juntas pero desordenadas, y conforme sube la temperatura las moléculas de agua se separan unas de otras y pasamos a tener aquí agua en estado vapor. Lo vemos otra vez, agua líquida, y al subir la temperatura las moléculas se separan y esto ya es agua en estado vapor. El cambio de estado contrario a la vaporización es la condensación o licuación. Cuando
en las mañanas frías de invierno aparecen gotas, pequeñas gotas sobre la hierba. Estas gotas se han formado a partir del agua que hay en la atmósfera, que al ponerse en contacto con una superficie fría se ha condensado y pasado a agua en estado líquido. El agua también que empaña los cristales en los días de invierno en el interior de las habitaciones es también agua que se ha producido por condensación a partir del agua contenida en el aire. El agua contenida en el aire es, mejor dicho, el aire que contiene agua disuelto, agua mezclada, es indistinguible del agua que no lo tiene. Es decir, el agua normal de una habitación contiene agua en estado gaseoso, como podemos ver aquí. El aire tiene moléculas de nitrógeno, como estas de aquí, moléculas de oxígeno, como estas de aquí, podemos encontrar dióxido de carbono, como estas de aquí, y moléculas de agua, como estas. Estas moléculas de agua están en un principio mezcladas con las moléculas de aire y ni se ven ni dan ninguna señal de su existencia. Sin embargo, si esta superficie de aquí fuera una superficie fría, esta de aquí, pues las moléculas de agua en contacto con la superficie fría lo que hacen es adherirse unas con otras y entonces forman una capa fina de agua en estado ya líquido. Y es agua en estado líquido porque las moléculas están juntas, aunque desordenadas y deslizándose unas sobre otras. Aquí tenemos el ejemplo que hemos dicho. Si esta es una zona fría, podemos ver cómo la sustancia se condensa en la pared que está fría. Lo volvemos a ver. Las moléculas van pegándose contra la superficie fría y al pegarse contra la superficie fría se condensan y quedan una capa líquida. La condensación es la que forma las nubes. Y lo primero que hay que tener en cuenta es quitarse de la cabeza la idea muy extendida de que las nubes están hechas de agua en estado gaseoso. En esta fotografía, el agua en estado gaseoso está aquí, en esta zona de cielo azul. Cuando yo veo cielo azul, ahí hay oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, en fin, moléculas que forman parte del aire y además moléculas de agua. Sin embargo, cuando yo veo una nube, aquí el agua no aparece completamente mezclada con las moléculas de aire, sino que aparece en forma de pequeñísimas gotas microscópicas de agua líquida. Es decir, las nubes están formadas de agua líquida, no de agua gaseosa. Y por eso, cuando pasa el agua de estar en esta zona a formar una nube, se dice que el agua del aire se ha condensado.